Mater fiat voluntas tua, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre hemos echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les declararé: Nunca los he conocido. Aléjense de mí los que obran la iniquidad. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. Y el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó, y su ruina fue grande. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como sus escribas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el Shema de hoy, el evangelista San Mateo nos regala un testimonio bello de una de las enseñanzas de Jesús que más resuenan en nuestra mente, la parábola de la casa construida sobre roca. Pero antes de llegar a esta parábola, el Señor nos prepara previamente diciéndonos: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y el Señor pone allí un contexto. Dice: ustedes pueden sanar, pueden echar demonios en mi nombre, pueden hacer muchas cosas en mi nombre, pero si ustedes no viven en la voluntad de mi Padre, ustedes viven entonces en la iniquidad, y todo el que vive en la iniquidad será echado fuera de mi corazón y por tanto no tiene cabida en la herencia que les tengo preparada en la eternidad. Y con esto, hermanos, el Señor pone la base, la roca para la edificación exhortativa que luego nos dará, pues el cumplimiento de la voluntad de Dios es fundamental. Ahora bien, la voluntad de Dios no es lo bueno o lo malo que nos pasa. Claro está que Dios causa lo bueno y se vale de lo malo en la vida del ser humano para llevarlo hacia Él. Sin embargo, la voluntad de Dios no está solo en los acontecimientos que marcan nuestra historia y nuestra realidad, sino más bien, y podría decir que esencialmente, la voluntad de Dios radica en el amor. Pues el amor no solo habla del ser de Dios y de su esencia, sino también de su deseo, su estar y su manera de manifestarse al mundo. Por tanto, solo puede decir y clamar: Señor, Señor, aquel que acepta a Dios y en Él los compromisos que con el aceptarle adquirimos, los compromisos del amor, que están contenidos en los 10 mandamientos, en las obras de misericordia y en una vida evangélica concreta, correcta y sólida. En este sentido, el amor es la roca que le da solidez a nuestra vida para poder vivir en la presencia de quien es todo en sí mismo. El amor nos conduce a alcanzar a Dios y en Él el reino de los cielos. El amor nos conduce a proclamar con nuestros labios: Señor, Señor, y a reconocer en cada exclamación la fuerza y el poder espiritual que tiene y constituye llamar a Dios con la conciencia de lo que se hace y a quién se invoca. Pues, hermanos, el amor, que es voluntad divina en nuestra vida, nos hace conscientes de todo, pues es Dios mismo en nosotros, pero el caminar fuera de Dios nos hace inconscientes, por supuesto.
Y a esto, hermanos, se refiere el Señor en el Evangelio de hoy. ¿Cómo puede una persona clamar a mí, dice el Señor, sin ni siquiera ser consciente de ella misma? En las cosas de Dios, en el caminar que hacemos en Dios, todo es un proceso. El hacer la voluntad de Dios es un camino que se recorre durante toda la vida. No quiere decir que no podamos hacer su voluntad ahora, es decir, amar ahora. Puedes amar sin estar junto a un otro amándole, porque puedes amar en silencio, orando por otros, orando por la iglesia, por la humanidad, pues la oración es la manera más concreta de demostrar el amor. En este sentido, la plenitud de la voluntad de Dios que buscamos hacer cotidianamente y a la que nos invita Jesús para construir sobre roca, se alcanza estando con Él, pues la voluntad última del amor es nuestra salvación, y nuestra salvación está cuando estamos junto a Él, cuando vivimos en intimidad con quien es la salvación en sí misma. Sin embargo, nos pide que nos esforcemos por vivir en su divina voluntad, es decir, vivir en el amor, no solamente recibiéndolo, sino dándolo, y esto significa indefectiblemente cruz. De esta forma, hermanos, todo el que hace la voluntad del Padre en el tiempo de la tribulación que ya estamos viviendo será protegido, porque el estar en la voluntad de Dios es estar en estado permanente de refugio divino, pues el que está en la voluntad de Dios habita y está refugiado en el corazón divino del amor. De ahí que todo el que hace la voluntad de Dios en el tiempo de la gran tribulación, caerá la lluvia, se desbordarán los ríos, soplarán los vientos y todo arremeterá contra él, pero no se hundirá, pues estará en Dios y Dios en él. Y esa es la realidad roca de la que habla Jesús, sobre la cual nos debemos edificar. Cosa contraria, hermanos, sucede a aquellos que deliberadamente se resuelven a vivir su vida como la propone el mundo, sobre la arena de la indiferencia religiosa y por tanto el descuido del alma. Sobre estos llegará la gran tribulación, caerá la lluvia, se desbordarán los ríos, soplarán los vientos y todo arremeterá contra ellos, y no habrá para ellos salvación, porque no se decidieron en tiempo oportuno por Dios. Hermanos, el amor es Dios, y hacer la voluntad de Dios es procurar vivir a Dios en todo lo que hacemos, lo que nos llevará a vivir como Cristo, pensar como Cristo, actuar como Cristo y hasta morir como Cristo si es necesario, con tal de salvar el alma, pues hermanos, lo demás es vanidad y engaño. Por eso la invitación del Evangelio para ti y para mí en este día es: ama. Está en el amor. Ama, hermano, y verás cómo tu vida se solidifica sobre la roca inamovible de la alegría, el gozo y la esperanza que solo en Dios se halla. Aun cuando el mundo se esté cayendo, desmoronando, Dios te sostendrá para sacarte victorioso, así como Él mismo ya está en victoria, pues el amor es la victoria de Dios en la eternidad. Por tanto, así como Dios es amor, Dios es victoria. Y de esa victoria te haces partícipe cuando libremente te decides por Dios sin interés alguno, solo para amarlo y dejarte amar por Él. Ahora te invito a que oremos juntos. Gracias, Dios, por tu amor y por ti, que eres ese amor que das, pues te das completamente. Gracias porque me enseñas la manera de edificar como tú lo sabes hacer. Gracias también porque eres la roca en la que necesito estar para ser feliz en tu manera de felicidad. Dame la gracia, Señor, de siempre estar en ti y nunca fuera de ti. Amén. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mora en mí, sé lo que eres en mí,
haz lo que sabes hacer en mí, pues así no me perderé, y por ti podré ver todo como tú lo ves, pues si vives en mí, nunca estaré solo. Amén. Pater, fiat voluntas tua.